Bien, segunda parte, claramente, claro, no cabe duda de que la manada pues es un asunto con muchísima polémica y aquí seguramente que también tendréis que decir muchas cosas. Patricia. Pues mira, claro que tengo muchas cosas que decir sobre esto, porque es un tema que me preocupa enormemente, pero sobre todo, aparte de por lo que significa, como a todo el mundo, vamos, no creo que a nadie le parezca que hay justificación alguna en un acto como este, me preocupa muchísimo la capacidad de manipulación que tenemos las personas o que tienen mucha gente en este momento. Porque fijaros lo que significa, y yo creo que hay mucha gente que no se para a pensar todas estas movilizaciones que ha habido en la calle. El viernes estaba yo en Santander y había una manifestación allí en las puertas de la delegación del gobierno. Y me gustaría saber cuánta de esa gente sabía que se estaba manifestando contra el Estado de Derecho, realmente, ¿no? Porque se manifiestan contra una sentencia de un juez. Vivimos en un Estado de Derecho en el que tenemos una separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el manifestarse contra una decisión judicial quiere decir que preferimos que las sentencias las dicte personas que no están capacitadas para ello, o que los jueces tienen que dictar aquellas sentencias que a nosotros nos parezcan bien o mal, según si nos manifestamos o no, con lo cual esto destruiría el sistema tal y como lo tenemos planteado, ¿no? Y no solo beneficiaría a las personas que son inocentes en este caso, sino también, no solo beneficiaría a las personas culpables, sino a todo el mundo. O sea, la destrucción del Estado de Derecho es un perjuicio para todos, ¿no? Y me sorprende que la gente haga esas manifestaciones, ¿no? Y no se dé cuenta de que realmente hay muchos políticos, por ejemplo, que es algo que me sorprende enormemente, muchos políticos que protestan de una decisión judicial, de una sentencia de un juez, ¿no? Esto ya es, pues no sé, después de esto pocas cosas tan graves podremos ver, ¿no? Y es algo que realmente me sorprende y me preocupa más que el hecho en sí, ¿eh? Y me preocupa mucho. Pero la capacidad que ahora mismo tiene la sociedad de movilizarse por causas en las que no piensa me parece de una gravedad enorme. Señora Portilla. Bueno, yo estoy totalmente en contra de lo que has comentado, Patri. Yo creo que la sociedad se manifiesta porque considera injusta una sentencia que desde luego se ajusta a derecho, o eso lo faltaba, pero cuidado, entre el propio tribunal ha habido discrepancias, por lo tanto, jueces cuya labor es interpretar y aplicar la ley, no están de acuerdo en una decisión que es excarcelar a 5 personas que han violado a una niña, a la que se la ha condenado, que no se considera violación porque no es una agresión sexual. Yo me gustaría qué es lo que la tienen que hacer para que se considere violada esta mujer. Y la sociedad se ha manifestado porque siente repulsa hacia esa decisión. Claro que la tenemos que acatar. Pues claro que sí, la justicia ha hablado y tenemos que acatar esta decisión. Pero respetamos la sentencia que hace años condenó, dijo que 72 puñaladas de un hombre hacia su pareja no era ensañamiento. ¿Podemos criticarlo? ¿Podemos decir que no estamos de acuerdo con esa interpretación de la ley? Claro que la podemos decir. Del mismo modo que los propios jueces han tenido discrepancias a la hora de tomar una decisión. Entre 3-2 han decidido que se tomara la medida de excarcelación. Pero desde luego el caso de la manada, del mismo modo que el de Ana Orantes hace muchos años, ha sido algo que creo que nos ha provocado náuseas a todos. Y la gente, yo no sé si se manifiesta sin pensar, yo creo que no. Yo creo que la gente responde de una forma espontánea a una decisión que desde luego que se ajusta a la ley, pero que parece que se aleja bastante del sentido común. Un procedimiento que ha victimizado a los agresores, ha focalizado la atención en la víctima, que se ha cuestionado su credibilidad en base al proceso posterior a la violación. Pero bueno, ¿cómo no vamos a poder decir esto no me gusta? Claro que lo tenemos que decir.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género habla de la necesidad de formar a cuerpos de seguridad del Estado, a cuerpos del estamento judicial en materia de género. Porque los conceptos cambian y evolucionan, y los jueces no son seres omnipotentes que se tienen que actualizar. Y lo mismo que ha habido una nueva ley contra la violencia de género hace unos años, hay conceptos que quizás hay que desterrar. Quizás hay que desterrar agresión sexual del Código Penal. Hay una cuestión que me sorprende muchísimo en todo esto, y es que normalmente las personas que, aparte del hecho, o sea, yo en ningún momento, lógicamente, he dicho que el hecho me parezca aceptable, ni estoy hablando de la gente que se manifiesta en contra de la sentencia. Es la misma gente que está en contra de la prisión permanente revisable, la misma gente que opina que no se puede legislar en caliente, la misma gente que estaba horrorizada cuando el Código Penal proponía endurecer las penas para estos delitos. No estoy de acuerdo. Bueno, podrás no estar de acuerdo, pero... Yo creo que la manifestación del pasado 8 de marzo, lo mismo que la movilización del otro día contra la sentencia hacia la manada, ha movilizado a un colectivo, ha movilizado a las mujeres, y yo en Santander he visto gente de distintos signos con el mismo nivel de indignación. Y hay otra cosa... No creo que militen en el mismo partido político. No, sí, esto es completamente fuera de la política. El 8 de marzo y esto no tiene nada que ver. A la manifestación del otro día, lo que el 15M a Podemos. Y luego hay una cosa muy grave, Patricia, en lo que tú dices, que es un concepto que es muy peligroso, que es los jueces tienen que actualizarse. Los jueces dictan las leyes que los políticos proponen. Los jueces no inventan las leyes, ni deciden esta ley me gusta, esta no me gusta, esta la aplico porque me parece bien, ¿no? Las leyes que ellos aplican... Pero unos consideran una que había, por ejemplo, que hay que aplicar en un sentido y otros consideran que hay que aplicar en otra. Sí, por lo tanto, la discrepancia... Ese es un problema esto que no son genera decisiones... Sí, efectivamente. Y la formación consiste en decirles a los jueces que todos tienen que interpretarlos de la forma en la que el que quiere dar la formación lo ve. No, yo creo que el formar en materia de género... No obliga a que todo el mundo piense de la misma forma. ¿Y por qué hay que formar a los La jueces? propia violencia de género va evolucionando. Antes se identificaba violencia de género con violencia física. Empezó otro concepto, que era la violencia psicológica, que ahora se reconoce y se asume. Pero los jueces no violencia económica. No atienden a conceptos. Los jueces yo... aplican una ley que está perfectamente escrita, y el problema de la interpretación de las leyes también viene dada por los políticos, que legislan constantemente, atendiendo a las movilizaciones y demás, y eso es lo que genera los problemas. Señor Tezanos, Pérez Tezanos. Este sí que es un tema muy controvertido, muy controvertido, pero claro, escuchas en este caso, también a Cristóbal, lo que han dicho y dices, vale, pues sí, vale, pues lo comparto. Luego oyes a Patricia y dices, pues también lo comparto. Vuelve a hablar Patricia y dices, pues también lo comparto. Y que no sirva de precedente, ¿entiendes? Y tal, pero dices, bueno, vale, pues ya está. Y ahora, el paisano de la calle, que no está muy introducido en todas estas cosas y tal, que es la inmensa mayoría, cómo lo piensa y cómo lo ve, ¿no? También hay que ir ahí, ¿no? Explicarle que efectivamente, Cristóbal, las leyes tienen, o lo decías tú, Patricia, o tú también, varios caminos para llegar a Roma, y que cada magistrado los puede interpretar de una manera, pues es complicado. A veces, lo del alcalde de Zalamea, que solo pido justicia, no tantas leyes, ¿no? Entonces, perdona, entonces cuando dices lo que quiero es justicia, pues todo lo demás sobra, todo lo demás sobra. Pero cuidado, justicia, que es muy amplio. Y muy contundente. Claro, pero la justicia no es lo mismo para todos, Rafael. No. Lo que decía el alcalde, quiero justicia. Claro. ¿Vale? Y a ver si me entiende lo que quiero decir. Cuidado que te puedes equivocar aplicando justicia también. Por tanto, tal. Y aquí, en este asunto que estamos tratando, al margen de que es una aberración, de que todos lo rechazamos, etcétera, ¿hasta qué punto luego se está aprovechando, por desgracia,
para una especie de campaña permanente, publicitaria, de todo tipo, ¿no? Que también da esa impresión a veces, ¿no? La manipulación. Porque mira que llevamos tal... perdona, los han escarcelado porque, por lo visto, yo no soy jurista, Cristóbal sí, pero yo no. Me parece que tú lo eres, ¿no? Entonces, creo que los han tenido que sacar porque si no incumplían la ley. Claro. Es decir, la ley es que efectivamente los políticos, los que les tocó en su momento, hicieron. Y dice, si nos pasamos de tal fecha, a lo mejor hay otro juez que les juzga por prevaricar. A los propios jueces. Así que han dicho, pues tenemos que cumplir la ley y tenemos que echarles. Y la gente no ha salido a protestar por la ley. Ha salido a protestar porque les echaban, ese es el error. Efectivamente. No, salga usted a protestar porque la ley no contempla la posibilidad de que a los 2 años, cuando va a estar 2 años de prevención, haya que soltarles. Sea por este caso, sea por otros. Por cualquiera. O sea por cualquiera, claro, no focalicemos solo pero el asunto. Pero el problema no está en esta sentencia y no es. se resuelve diciendo que una sentencia y saliendo a protestar por una sentencia. Termino. Lo de estar en contra injusta, yo creo que a todos los condenados les parecen injustas, ¿no? Sus condenas, ¿no? Seguramente, ¿no? Además es su derecho. Pero claro, hay unas leyes y lo mismo que cuando hablamos del tema de los catalanes, ¿no? Lo primero que nos viene a todos, no, hay que aplicar las leyes. Apliquemos las leyes, efectivamente, apliquemos las leyes. En este caso, guste o no guste, han aplicado las leyes. Claro. Entonces, si hay manifestaciones, lo que hay que hacer es manifestarse, no para criticar al juez que ha tomado la decisión, que se ve obligado a tomarla, sino para criticar la ley, que está a falta de tal, y que hay que digamos que actualizarla. Mire, pero ese promover tipo de esa leyes, protesta, ese tipo Rafael, de leyes hay que cambiarlas. promover esa protesta es de una irresponsabilidad enorme. Bueno, ¿Estarás yo no de entro en acuerdo? eso. Claro. Ya te digo que, ya he dicho antes así de pasada que hasta qué punto, bueno, también se manipula un poco el tema buscando rédito de otros tipos, Claro. ¿no? Probablemente, bueno, pues mira, allá cada cual. Pero hay leyes que hay que actualizar, que hay que cambiar, por eso decía que estaba de acuerdo con Patricia, dice, hay que desterrar algunas cuestiones, pues seguramente que sí, y hay que actualizarlas. Pero lo de salir a la calle cada vez que un juez dicte una sentencia y ponerle como le han puesto, ¿no? Bueno, al primero, después ya han sido 2, ¿no? Es un tema que se está, yo creo que yendo de un poco de las manos, ¿no? Y tenemos que actuar, porque este país somos así de lentos. Estamos todos de acuerdo en algo, pero no lo hacemos. Entonces dices, oiga, hay que actualizar las leyes, como dice Patricia, venga ya. Oiga, venga ya, que tenemos un Congreso de los Diputados que se han estado entreteniendo en mociones de censura y una pila de días allí metidos que no hacían nada y no cambiaban estas leyes, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco son tan sencillas las cosas y tampoco podemos meter... Quiero decir, estos chicos de la manada son delincuentes. Claro. No son delincuentes, lo han sido a partir de ese momento y todavía no lo ha dicho el juez. Cuidado, cuidado, que es que tenemos que hablar de presuntamente. Y lo que han hecho es terrible y debe estar tremendamente castigado. Pero eso es lo que, perdona Pati, eso es lo que creemos todos que han hecho porque nos lo han dicho. Pero todavía no se ha demostrado. Que les condena como delincuentes. No, que han apelado y siguen apelando y todo eso. Y nosotros, la mayoría decimos, no, ojalá les condenen. Pero no eran delincuentes hasta ese día porque uno era militar, el otro guardia civil, el otro no eran. A día de hoy están condenados. Decir, no eran. La discusión está en que la denominación del delito por el que han sido condenados no es lo suficientemente grave como la sociedad esperaba que fuera. La denominación del delito. La conducta es la que es, ¿no? Y es la denominación del delito la que causa repulsa. Modificar la ley es complejo porque te puedes encontrar con que tipificas con ese nombre tan grave conductas que igual no merecen tanto reproche. La dureza del Código Penal es que tiene que graduar todas las conductas, desde 0 hasta 100. Y que si eliminas las graduaciones bajas, conviertes en delincuentes muy graves conductas que igual son menos graves, ¿no? Es decir, no es lo mismo el que roba menos de 400 euros que el que roba más de 400 euros, ¿vale? Y si decidimos que todo el que coge dinero de otros está robando y se convierte en ladrón y eliminamos otras figuras de los delitos patrimoniales, lo que estamos es aumentando la criminalización de la sociedad. Ya. Y eso tiene consecuencias muy graves y por eso hay que hacerlo con cuidado. Y pongo el ejemplo de los delitos contra el patrimonio, porque si a mí como jurista me preguntasen
como veo la aplicación de la justicia penal, yo veo muchas más carencias en la administración de justicia en los delitos económicos que en estos delitos, los más clásicos. Yo creo que cuando la administración de justicia intenta enjuiciar delitos económicos o delitos cometidos por administradores de sociedades, delitos cometidos contra el patrimonio particular o contra el patrimonio público, la administración es muchísimo más ineficaz, con independencia de un caso desgraciado que pueda ocurrir o de un error que pueda ocurrir. La administración de justicia es mucho más ineficaz enjuiciando ese tipo de delitos económicos que enjuiciando delitos más personales o de intervención más personal y de menos valor económico. Y si a mí me preguntasen, ¿hay que dar formación a los jueces? Sí, ¿sobre qué? Pues por ejemplo sobre estos delitos económicos en los que la realidad de la comisión del delito... También. Bien, entonces, espera, pero es que quiero llegar ahí. Sí que ha cambiado radicalmente y la comisión de los delitos a través de Internet o a través de sociedades o a través de tal, necesita de una formación nueva porque las cosas han ido cambiando. Es decir, la tipificación del delito, de los delitos sexuales o los hechos que se pueden cometer de delitos sexuales, con independencia de luego la sanción penal que atribuye, son muy parecidos ahora y hace 20 años o hace 30 años. Lo que cambia es la graduación de la pena o la forma en la que denominas, por ejemplo, ha desaparecido el estupro, que antes era una modificación y ahora es una agresión. ¿Vale? ¿Hace falta dar formación? A todo. Claro que sí, pero volvemos a la discusión que teníamos al principio. De la misma forma que no se puede gastar todo en todos, ¿en qué damos formación? Solo en los delitos... Nos hemos comprometido, que ha habido un pacto de Estado. Bien, entonces abandonamos los delitos económicos que suponen un empobrecimiento de la clase media brutal por la gente que se lo lleva fresco y paga en paraísos fiscales una birria, pero es que para cumplir el pacto de... ¿Por qué? Pero es que me estás haciendo un juego, no sé si es el parchís o cuál, que no te sigo. Pero ¿por qué lo uno es excluyente de lo otro? Pues porque, desgraciadamente, hay una figura que se llama el coste de oportunidad que me dice pero no había un que pacto, si yo pero no había firmado Mariano Rajoy un compromiso de invertir 200 millones en materia de violencia de género. Claro. Entonces... Bien, y entonces lo que yo te pregunto es... Pues tendrá que destinar, como decía Rafa antes, otros 200 a los delitos económicos. Y entonces tenemos, tenemos lunes, miércoles y viernes a los jueces aprendiendo delitos económicos. Pues martes y jueves aprendiendo delitos sexuales. Lo que haga falta. Y los sábados por la mañana dictando sentencias. Si es necesario, así tendrá que ser. Y entonces nos encontramos con una sociedad que no recibe sentencias, con lo cual paralizamos la justicia. Bueno, pues ahora a ver si por formar en igualdad a miembros de, ¿Pero qué es formar en igualdad a la judicatura? Que es algo que he oído varias veces y que no termino de entender. ¿Que los jueces entiendan que todos somos iguales? Eso ya lo tienen que saber, ¿no? Pues entiendo que sí, pero lo que pedimos es que se formen en eso. O sea, lo que estamos pidiendo es, queremos formar a los jueces para que sepan que los hombres y las mujeres son iguales. Lo que no puede ser... Que es un señor que ha estudiado mucho. Lo que no puede ser... O una señora, perdón. Que de todas maneras te vuelvo a decir que ese compromiso lo adquirió Mariano Rajoy, sí, porque lo entendía como prioritario. Si y tenemos una ley de violencia de género que no existía, ¿no? Que yo te estoy hablando como jurista, de te digo, la esas figuras no a mí que Mariano Rajoy accediera a eso me parece bien, sí, me parece fantástico. Y en vez de 200 que sean 400. Y en el resto de los delitos que en vez de 400 sean otros 200. Sí, me parece bien. Lo que yo os pregunto es, cuando exigimos algo en concreto sobre un tema concreto, ¿asumimos que eso implica quitárselo a otro tema? Que no es un tema concreto, que es un todo. Que las mujeres continúan siendo agredidas por ser mujeres, que se menosprecian los crímenes cometidos contra mujeres por su condición de género, que todavía se oye en el ideario las denuncias falsas por violencia de género, que no puede ser, que los movimientos feministas no son un elemento subversivo, que en la mayoría de las asambleas feministas hay gente de todas las ideologías. ¿Qué es una asamblea feminista? Bueno, grupos que se están formando, por ejemplo en Cantabria, grupos ciudadanos en los que están representadas personas de todas las ideologías, que no es un caso puntual, no es una sentencia... Es una sentencia que hace especial daño por la relevancia que ha tenido el crimen a nivel mediático, porque creo que cualquier persona... ¿Pero la sentencia hace daño porque es injusta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no estamos de acuerdo en que la sentencia ha aplicado la ley. Claro, ¿qué vamos a hacer?
Cambiamos el juego a la otra banda. José María. Perdón, Sí, yo lo que veo es sobre todo la irresponsabilidad de muchos políticos que están en cargos importantes, en donde manipulan a parte de la sociedad y sobre todo en momentos pues que cuando está la víctima caliente y cuando luego están en los parlamentos, que los parlamentos están. Te voy a explicar por qué. Que yo he participado en la última reforma del Código Penal y entonces ahí es, por lo menos los parlamentarios y los ministros son los que aprueban las leyes, los anteproyectos de ley, y luego se aprueban en los parlamentos. Y ahí es donde hay que evitar esas rendijas en donde los delincuentes, y sobre todo en esos delitos graves que nos llaman a todos, que nos remueve la conciencia, y es cuando se manipula a mucha gente. Porque yo he tenido la suerte de trabajar muy de cerca con Blanca Estrella, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, con carné del Partido Socialista, y cuando aprobó en el gobierno de Zapatero, se aprobó la ley de violencia de género, y pedimos nosotros, ella es socialista, de carné, pero antes de la muerte de Franco tenía carné, que introdujesen en la ley de violencia de género que los hijos fueran víctimas de violencia de género, porque qué mayor violencia a una mujer que hacérsela a su hijo. Bueno, y decía ella, como en el Partido Socialista tuvieron el lobby de las feministas, dijeron, no, la víctima es la mujer, y solo la mujer. ¿Qué pasaba con eso? Pues que resulta que el marido a la mujer le da una paliza, la medio mata, en presencia de su hijo, y el marido tiene derecho a tener la custodia compartida. ¿Y qué hacen el 90% de esos que están pirados? Los tiran al agua, los cortan con una radial, tal. Esa reforma que nos pidió la Asociación Clara Campoamor, la aprobamos nosotros. Yo tuve el honor de incluirla en la reforma del Código Penal y en la ley de violencia de género. Por eso, yo cuando oigo a políticos esa demagogia, de verdad, me hierve la sangre. Nos contaba Clara Campoamor, cuando la reforma penal del Código Penal de Belloc, ¿os acordáis del ministro de Justicia? Claro. Cuando, no sé si, La asociación Clara Campoamor. no sé si os acordáis, porque eso es la asociación que se persona como la acusación particular en todos estos casos, que en muchos casos son gente de familias humildes, que no tienen abogado, ¿no? El caso Armi en Sevilla, aquel pub que cogían a niños de barrios de Sevilla y les llevaban, hacían pornografía, pues en aquel que era abogada de los que estaban acusados de pornografía infantil. ¿Y qué se hizo con eso? Se reformó el Código Penal y se retiró el delito de pornografía infantil y quedaron todos absueltos. Y me decía a mí esta señora, que no es del PP, cada vez que veo en televisión a esas personas, claro, ella estuvo de acusación particular. Dice, fíjate cómo será que gracias a mí se pusieron nombres a los niños porque querían la abogada de los presuntos delincuentes que se dijeran los nombres de los niños, ¿sabes? ¿Para qué? Para ir allí a esos barrios. Entonces, cuando veo eso, cuando veo en la reforma del Código Penal para delitos de violaciones, asesinos múltiples, todos estos que nos hierve la sangre, que han violado a 10 niñas, les han soltado con la doctrina Parot y han vuelto a violar, y les violan y luego les matan. Y hemos dicho nosotros de la prisión plenamente revisable, porque lo tienen todos los países desarrollados del mundo, lo tienen. El Partido Socialista ha votado en contra. Entonces, a mí me indigna que se le llene la boca a la gente y luego hagan demagogia y se pongan a echar la culpa a un tribunal que yo ni tengo conocimientos de jurídicos, ni he visto las pruebas, ni he visto, porque no lo sé. Es una irresponsabilidad. Y que se moviliza toda esta gente, y no, hay que... Pero sin vergüenzas, que tenéis el Parlamento mañana, que mañana podéis presentar un anteproyecto de ley y cambiar esa ley, lo que queráis, la ley procesal, todo eso que hemos cambiado con el gobierno de Rajoy, que yo he sido, que es que lo he visto, he sido testigo, pero todos estos, con la oposición siempre de muchos que ahora salen ahí diciendo, es una bota, con la oposición, porque, no sé por qué, pero siempre, oye, defienden al delincuente. Siempre defienden al delincuente, y te lo digo que he sido testigo. Por eso, que salga una ministra diciendo
Por favor, oiga, que usted es la que mañana puede presentar un anteproyecto de ley, que no es el pobre ciudadano que está en la calle y puede ir allí a manifestarte. No le manipules, que sois vosotros los que podéis llamar a leyes. Y cuando ha habido la oportunidad, que soy testigo de primera mano, y ha sido en este tema que hablamos de violencia de género y de violencia contra las mujeres, la asociación, teníais que oír a la presidenta de la asociación, Clara Campoamor. Si quieres te la voy a presentar para que veas la indignación de todos estos casos, y ella dice, yo estoy avergonzada de mis compañeros socialistas. Pues yo ¿sabes? Pues yo Patricia, desde luego. Nada, decía brevemente que parece que el feminismo se sigue considerando un elemento subversivo, que tiene que ser algo politizado. No, que la gente... Nadie ha dicho eso. Yo creo que sí, habéis hecho referencia a que la gente que se manifestaba el otro día son los mismos que están en contra de la prisión permanente revisable, son los mismos que están en contra de no sé qué, es equiparable el 8 de marzo y las manifestaciones del otro día, como has dicho, son equiparables al 15M y a Podemos. El 8 de marzo recogía la mismo afán optimista y de transformar la sociedad que el 15M. Hombre, y tenía un carácter reivindicativo, claro que sí, en el que millones de mujeres en toda España se manifestaron reivindicando la igualdad, hasta el punto de que el Partido Popular cambió su discurso a partir del 9 de marzo. Claro que sí, sin ideología. Y dejó de trabajar de hacer huelga a la japonesa para decir que se sumaba a las ideología, con un afán de transformar la sociedad, con un afán de que las mujeres tuvieran el puesto que deben tener en la sociedad, de igualar salarios. El que merezcan, claro. Y en eso está de acuerdo absolutamente toda la sociedad. Y no es lógico que la gente se manifieste ante una sentencia que considere injusta. No es lógico que la indignación... Contra los jueces. ¿Tú crees que es un grito orientado únicamente contra los jueces? ¿Tú no crees que va más allá, que es contra todo el sistema judicial o penal, que tiene que ser reformado por los políticos? ¿Tú crees que es contra ese hombre? Con el TSJ no contra el gobierno. Lo que te intentaba decir, José María, creo yo, ahora que hemos llegado a ese punto, claro que se rebelan o se manifiestan contra el sistema. Lo malo es que se equivocan de persona o de puerta, efectivamente. Sin eso estamos todos de acuerdo, hay que arreglar. Pero no es el juez al que hay que ir a hacerle el escrache, sino es, aparte de los políticos que estaban haciendo la manifestación, es que estaban en la manifestación algunos políticos y resulta que son ellos los que tienen que, lo que he dicho antes. Los que tienen la potestad de cambiar las leyes. Pues tú lo sabes, que los diputados, yo he estado de ponente aquí y las leyes salen del Parlamento, ¿no? Y se escucha todas las manifestaciones. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo una ley? La última que hice en concreto, en la que estuve de ponente, la del taxi, ¿no? Y mañana hay una manifestación en contra de la ley del taxi y voy yo. Claro, efectivamente. No, tendré que estudiar y escucharles, que ya lo hicimos, y decir, pues en qué nos hemos equivocado, y cambiar la ley los diputados que les toque cambiarlo. Pero no porque haya habido una sentencia aplicando esa ley de un juez, voy donde el juez a decirle, oiga, que está usted equivocado. No, en el fondo estamos todos de acuerdo, en lo mismo, en el fondo, en lo que es el fondo. Probablemente las maneras de llegar a él pueden variar, ¿no? Pero hay una que es que a mí, lo mismo que a José María, me salta rápidamente decir, oiga, cambien el código, caramba, pero por la vía de ya. Y probablemente eso no vale 200 millones. Veremos a ver si tiene consecuencias. No tiene que valer 200 millones. Es gratis. Porque tú sabes que es gratis. Es presentarlas es gratis. Ya en pagamos el Congreso. los parlamentos. Y luego veremos a ver la postura de los diferentes vamos a ver si es grupos. Porque prioritario, fíjate ¿no? lo que ha contado José María, que yo no lo sabía, que me acabo de enterar, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención el episodio que ha contado y que no dudo que será cierto, porque bueno, ya le contó hace tiempo y sé que no lo va a contar la misma. Entonces dices, estas cosas pasan, pero es que pasan, es verdad que pasan, porque por un momento algún lobby, que se ha nombrado algún lobby por aquí ahora, pues hace presión, porque por lo que sea, en ese momento interesa no sé qué otra cosa, que no es que sea mala ni nada, es que interesa ahora esto, ¿no? Y por lo tanto se hacen presiones y se quedan las cosas. Y que hay grupos de presión dentro de los partidos, y tú lo sabes. Claro. Entonces dices, bueno. Esto contado por
Blanca Estrella, que lo puedo hacer público porque de la asociación José Mari, Campoamor. a mí me pasa, yo ya he llegado a ese punto donde militante digo, del venga, esto PSOE. ya está pasado, vamos a la página, pasa página y que está sin escribir la siguiente, y vamos a escribirla. Esto es lo que yo exijo, digo, venga, poneos a trabajar y no me salgáis todos los días en la televisión, que está dando de sí el asunto, y yo no digo que no tenga que dar, no? pero es que todos los días nos cuentan tal, y salen los políticos, y vuelven a tal, y vuelven a no sé qué, y digo, coño, vete a trabajar, ponte y cámbialo, porque el juez no puede cambiarlo. Sí. Yo solo una reflexión que me gustaría hacer, para entender la gravedad de lo que supone esto. Si los jueces tienen que actuar según la presión social, ¿qué hubiera sido de los vascos en los años duros de ETA? ¿No? Nos hubiéramos liquidado a todos. Claro, pues ¿qué hubiera pasado? Pues que los jueces hubieran dictado sentencia según su miedo y actuaron responsablemente y aplicaron la ley como debían de aplicarla, ¿no? Pues eso puede pasar, y ahora, por ejemplo, podría pasar en Cataluña, que los jueces, con la presión fiscal de algunos grupos de mucha presión, que ejercen mucha presión, se vieran obligados a dictar sentencias que no molestasen a los que gritan, con lo cual nadie estaríamos... pretende eso, yo porque creo. precisamente Y el quieren- mensaje que ha solicitado la gente y que ha pedido y que ha gritado las mujeres no es ese. Las mujeres y yo me los hombres, imaginaba ¿no? Y los hombres. Vale. Yo me imaginaba Claro, a los jueces. claro. Pero hay, lo hombre. mismo que cuando hablamos en masculino hacemos referencia a un todo, también si hablamos en femenino se puede hacer referencia a No, un no todo. lo permite el idioma castellano, tú lo sabes. Cristóbal, ¿nos ibas a decir? En el, Es que sale la de Podemos y dice, nosotras hemos acordado, y yo siempre Lo digo, que no se ¿qué habrán nombra no pensado los existe. otros? Lo que no se nombra no existe. Claro, no, es que el idioma es como el eso. idioma es ¿no? el que es, sí, el que es. Después de ver la presión a la que se han sometido a los jueces con la sentencia, esta semana se enfrentaban a la necesidad de decidir si excarcelaban o no a los delincuentes, a los condenados. Claro, yo me imaginaba la posición de los jueces. O sea, han sido linchados públicamente por no sancionar con delitos más graves o por no calificar de forma más grave en la sentencia. Y un poco y han sido incluso perseguidos en su vida personal, ¿no? O sea, han sido sometidos a lo que podemos llamar una presión social grave. Y el otro día tenían que decidir si los excarcelaban o no. Entonces yo me colocaba en la posición del juez y yo veía que el juez tenía dos opciones. Una, satisfacer el ansia, vamos a llamarlo el ansia social, ¿no? Es decir, vamos a dejarlos en la cárcel porque es lo que la sociedad espera o lo que la sociedad que me está linchando espera que yo haga. Y por otro lado, veo que optan por hacer de las posibilidades que tenían la más impopular. Mi sensación es que cuando optan por la más impopular es porque consideran que es la más justa y que su deber es aceptar la presión que están recibiendo y optar por la que es más justa, ¿no? Pero el presidente del tribunal, por ejemplo, que estaba en contra era contrario a la excarcelación, entonces ¿qué es? ¿Que cedía la presión y los otros no? ¿O cómo No, es eso? yo creo que cada uno... Serán igual de libres los tres, ¿no? Y han interpretado... Puede incluso que estén equivocados los tres, déjalo ahí. Vale. Pero la Porque realidad no es... vayas la a realidad es tendenciosamente que hacia un lado hacia otro. la A vos se claro, equivocan yo no todos. entro en quién. Yo lo que digo es que los tres jueces actúan con arreglo a lo que creen que deben hacer y que los dos que optan por la medida que es más impopular lo hacen a pesar de que son conscientes de las gravísimas consecuencias que para sus personas va a tener el hacerlo. Que son conscientes que el de adoptar esa medida les va a generar más intromisión en su vida personal, más críticas, más problemas en su carrera profesional y que a pesar de eso optan por tomar esa decisión. Y a mí me parecía que eran algo así como Gary Cooper, ¿no? Aunque... Pues imagínate a la pobre chica, el paso que dio denunciando también. Ya, pero lo que estamos hablando es de la posición en la que los jueces tienen que tomar El una valor decisión es reconocible, sí, sí, desde luego. y optan por esta. Y entonces cuando yo veo que hacen eso, digo, yo creo que la resolución que decide excarcelarles goza de absolutamente todos los requisitos legales. ¿Por qué? Pues porque no es una decisión que se ha tomado a la ligera, han tomado todas las garantías y lo han hecho como creen que deben. Estoy seguro que es absolutamente legal. Antes hablabas del alcalde Zalamea y de la pretensión de justicia. Justicia y legalidad no es lo mismo. No, claro. Y lo Claro. que tenemos que entender es que la Por eso misión de el los alcalde jueces... pedía justicia. Y por eso tenemos que entender que la misión de los jueces es cumplir la legalidad. Esto es. Porque el concepto de justicia, como tú insinuabas, es absolutamente subjetivo. Y para unos la justicia consiste en
una cosa, y para el que está en el otro lado, la justicia es absolutamente contraria. Absolutamente contraria, ¿no? No es el mismo tema, pero esta mañana nos hemos desayunado todos con el intento de desahucio o no de una familia con un impago de rentas, ¿no? En los que el propietario que pretendía el desahucio y que finalmente se ha conseguido era el malo de la película, claramente, porque estaba pretendiendo recuperar la posesión de una vivienda que tenía alquilado un señor por 300 euros y que no le estaba pagando la renta desde hace 6 meses, ¿no? Y objetivamente el malo es el propietario, que está pagando la luz, el agua y tal, y el bueno es la pobre familia que no tiene aparentemente dinero para pagar esa renta y que no se va a poder cambiar a la casa que le ha ofrecido el gobierno regional porque todavía falta hacer unos arreglos en la cocina y pintarla. Claro, la sensación es literalmente lo que aparecía en el periódico hoy. La sensación de justicia y de legalidad es compleja. La justicia probablemente es que ese señor que tiene un derecho inalienable a la vivienda se quede en esa casa. Y la legalidad es que el propietario que no percibe la renta tiene derecho a recuperar la posesión. Y el enfrentamiento entre justicia y legalidad genera una tensión, ¿no? Que tenemos que cubrir. Entendido. ¿Alguna cosa más? Yo creo que ha quedado... José María, ¿nos das tu permiso para retirarnos? El permiso concedido. Muy bien, muchas gracias, José María. José María, Patricia, Cristóbal, Gracias. Patricia y Gracias. Rafa, muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros. ¿Cuál es mi cámara? Me dicen por aquí que esa. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Más y mejor, claramente. What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him. I love you Why? because make me laugh. Make you laugh. Yeah, so hard. He has the best laugh in the world. Will you still be laughing together when you're adults? Yeah. Definitely. If we're doing it a lot now, then I'm pretty sure we're gonna do it in the future. I love it. What's the best thing about being brothers? Everything. Everything. Do you two ever argue? Yes. Yes, What do you argue about? I love talk of him. And I will show him how big him and when he was. Who wins the fights? He says he does every time. My best friend. I'll tackle him. I'll beat him. Me long. I mean, awesome. What do you think you'll be like when you're adults? Kind and loving.